No sé si tiene la función para compartir pantalla, Nico. Sí, ahí le estamos dando. Hola, Hola, doctor. ¿cómo está? Un gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo han pasado? ¿Estaba muy cansado el día? Algo parece. Sí. O sea, Intenso. usted es la segunda clase del día. Ya, ¿esta es la segunda? Sí, esta es la segunda. Ya, Así que todavía deben estar un poquito despiertos. ya, pues ni un problema. Entonces, démosle. Oye, me pidieron un tema fácil y complejo al mismo tiempo, en el sentido que insuficiencia cardíaca, ¿cuándo derivar? Haré una pregunta bien específica, ¿no?, sobre la insuficiencia cardíaca, pero no tienen otras clases de insuficiencia cardíaca, así que se me hace un poco cuesta arriba solo dedicarnos al tema de cuándo derivar y no hablar de todo lo que significa la insuficiencia cardíaca. Así que espero darle una idea general de lo que es la insuficiencia cardíaca y vamos a dedicar unas últimas diapositivas a este tema de cuándo derivar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vale. Oye, bueno, el programa de esta clase vamos a hablar de definición, demografía, clasificación, fisiopatología, algo de clínica, algo de aproximación diagnóstica, la aproximación terapéutica, generalidades, no entrar en cosas muy profundas. Y cuándo derivar. Ese va a ser el último capítulo que espero que aúne un poco todos los otros aspectos que vamos a tocar. Ya, pues bueno, definición, tiene muchas definiciones la insuficiencia cardíaca, pero una de las más utilizadas está la incapacidad del corazón de aportar el débito cardíaco necesario en relación a las demandas metabólicas. O que no logra aumentar el débito cardíaco adecuado o que lo logre a costa de aumentar mucho el capilar pulmonar y que genera finalmente disnea. La prevalencia en la población general es un 2%, es la principal causa de hospitalizaciones mayores de 65 años en un servicio de medicina y cuando uno ya hace el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad es de un 50% a 5 años. Así que estamos hablando de una enfermedad grave. Clasificación. Como todo en la medicina, hay muchas formas de enfrentarse a la insuficiencia cardíaca y uno lo puede enfrentar desde el tiempo de evolución, por ejemplo, si es aguda o crónica, aguda si lleva menos de un mes o crónica si lleva más tiempo. Los síntomas predominantes si es más bien derecha, cuando hay una falla cardíaca derecha, y en esos casos lo que más vemos son pacientes con edema, con fatigabilidad, con hepatomegalia, con yugulares. Más bien izquierda es lo que manda ahí la disnea, la congestión pulmonar, o es global cuando están comprometidos ambos lados cardíacos, el izquierdo y el derecho. Otra forma de dividirlo o clasificarlo es según la función ventricular. Se usa la fracción de eyección y si es menor a 40% se da la fracción de eyección reducida, si es mayor de 50% fracción de eyección conservada y supuesto que hay un área gris ahí entre 40 y 50%. Lo que ustedes ya deben conocer, esta es la capacidad funcional de 1 a 4, esto ya es la clasificación de la New York Heart Association. Uno, se habla de no hay limitación en la capacidad funcional, o sea, el hombre no tiene disnea de esfuerzo. 2, con esfuerzos leves ya presenta disnea. 3, esfuerzos moderados a importantes, esfuerzos pequeños ya tiene disnea. Y 4, cuando ya tiene disnea de reposo o de mínimo esfuerzo. Y una clasificación un poco más nueva que sacó la American Heart Association es según los estadios evolutivos. Y claro, ahí hablan de que es un poco más general respecto a la insuficiencia cardíaca. Se clasifica como grupo A aquellos grupos de pacientes con enfermedad estructural, pero que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca, como los hipertensos, como los tabáquicos, como los dislipidémicos, que tienen potencialmente riesgo de desarrollar enfermedad estructural. B, aquellos que tienen enfermedad estructural pero no tienen síntomas. C es el paciente ya clínico, que tiene cardiopatía estructural y tiene síntomas, que es el típico paciente que vemos. Y D, el paciente ya con insuficiencia cardíaca refractaria a terapia habitual y que requieren terapias más especializadas. Algunos esbozos de fisiopatología. Claro, los mecanismos leyendo a alguien que escribe algo. Los mecanismos que llevan a la insuficiencia cardíaca son múltiples. La insuficiencia cardíaca es un síndrome que aúna es como una vía final común a un montón de enfermedades. El paciente con valvulopatía, el paciente con miocardiopatía hipertrófica, el paciente con infarto,
todos terminan en insuficiencia cardíaca, así que como la vía final común, así que no es fácil hablar de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero una forma de enfrentarlo es decir las sobrecargas de volumen, por ejemplo, pacientes con insuficiencia mitral, o sobrecargas de presión, pacientes, por ejemplo, con estenosis aórtica, estenosis o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o pérdida de masa muscular, el paciente que tiene un infarto o daño miocárdico por quimioterapia, por ejemplo. Y desde el punto de vista si la función ventricular es reducida o normal, tienen poca contractilidad o aumenta la poscarga, termina produciendo una disfunción sistólica, ¿ya? O si tienen problemas de la relajación, o sea, se contrae bien pero se relaja mal. Acuérdense que el corazón tiene dos pegas. Uno es contraerse, y esa es la función sistólica, y otra es medio segundo después tiene que relajarse rápido para recibir la sangre que viene del siguiente latido. Si se relaja mal, si el corazón es muy duro, como las miocardiopatías hipertróficas, por ejemplo, no va a tener una buena función sistólica, va a aumentar mucho la presión de capilar pulmonar. Y esos son el grupo de insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. Y obstrucciones al llene, el ventrículo, por ejemplo, una estenosis mitral, tú dices, bueno, el ventrículo está perfecto, pero si tiene una estenosis mitral que limita la entrada de sangre, finalmente determina igual insuficiencia cardíaca. Ya, pues vamos un poco a síntomas y signos. Claro, los síntomas típicos y más frecuentes en un paciente con insuficiencia cardíaca es la disnea, la ortopnea, esto que el hombre tiene que usar 2 o 3 almohadas, la disnea paroxística nocturna, este cuento que el paciente se despierta ahogado en la noche y tiene que ponerse de pie y como angustiado y lo confunde con crisis de angustia nocturna. Eso se cuesta diferenciarlo a veces de la apnea del sueño, las crisis de la apnea prolongada. Hay que hacer una buena historia clínica para diferenciarlo. La poca tolerancia al ejercicio es como un motivo frecuente de consulta, junto con la fatigabilidad, el tiempo en recuperarse después del ejercicio o el edema de la extremidad inferior. Del examen físico, los signos más específicos, que claro, disnea hay un montón de causas, ¿no? Desde la anemia hasta el paciente hepático, pero sí, claro, si tiene presión venosa yugular, tiene la yugular ingurgitada o tiene reflujo hepatoyugular, hay tercer ruido. El ruido es muy potente para decir que esto es una insuficiencia, esta disnea de causa cardíaca. Tiene choque de la punta desplazado, o se habla de una cardiomegalia, un crecimiento del ventrículo izquierdo, o la auscultación de soplos, también hacen pensar más en insuficiencia cardíaca. Siempre pasa esto, ¿no? Que a uno le muestran estas diapositivas y dice, no veo nada. Bueno, dividámosla. Entonces, un paciente que uno tiene una sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, lo que debe hacer es ir a buscar si tiene enfermedad miocárdica, enfermedad coronaria, pero enfermedad arterial coronaria como infarto, si es revascularizado, si es hipertenso, si ha recibido cardiotóxicos o radioterapia en el tórax. Usa diurético o si tiene esta historia de ortopnea o disnea paroxística nocturna, son como la evaluación inicial de un paciente con una sospecha de insuficiencia cardíaca. Y en el examen físico, ir a buscar la congestión pulmonar, el edema, los soplos, las yugulares ingurgitadas, o el desplazamiento del choque de la punta, o alteraciones eléctricas. Cuando ya tenemos algunos de estos elementos, esta es la misma diapositiva más abajo con un poquito más de zoom solamente, y acá vemos que si no hay ninguno de los anteriores, la posibilidad que haya una insuficiencia cardíaca es muy rebaja, que no hay que complicarse mucho. Si tenemos al menos uno de los elementos, por ejemplo, disnea o edema, una posibilidad es pedir el BNP o el pro-BNP. Estos son los péptidos natriuréticos que se elevan por distensión de la aurícula derecha principalmente y participan en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Así que cuando están elevados es un marcador bien potente de que hay insuficiencia cardíaca, especialmente cuando están bien elevados. Si tienen 300, 400 de valores, en general uno lo deja como en el área gris, pero si tienen valores 10 veces el valor normal, uno le cree bastante. Hay algunos falsos positivos que se ven en pacientes en falla renal, pacientes muy obesos, pero en general es bastante potente. Es un poco caro sí de pedirlo, no un examen que uno le ande pidiendo por la vida mucho porque vale como 80.000 o 100.000 pesos. Otra opción es irse directo a un ecocardiograma y eso, si está bien hecho, el ecocardiograma nos va a dar bastante información. Yo me acuerdo cuando uno es alumno, uno le gustan las cosas como bien ordenaditas, así como los criterios. Dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Bueno, por supuesto están los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto es una forma de aproximarse, así una forma más arreglada respecto
al diagnóstico de insuficiencia cardíaca y es un poco lo mismo que hemos conversado. Regulares, disnea, dépitos, tercer ruido, etc. Pueden buscar en internet los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca. Voy muy rápido, me dicen, ¿no? Oye, bueno, ¿cómo entonces nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia cardíaca? Tenemos que hacer algunos exámenes, ¿ya? Siempre tenemos que tener un approach básico y en general la recomendación de las guías, hay un montón de guías sobre insuficiencia cardíaca, las últimas son del 2016, pero tienen una actualización ahora del 2019, las guías americanas. Les recomiendo las guías españolas que están de la Sociedad Española, que son del 2016, están súper buenas, están en español y son bien amigables. En todos los casos debemos pedir estos exámenes, función renal, podemos usar diuréticos probablemente, así que es bueno saberlo, descartar el hipotiroidismo, descartar la anemia, descartar problemas hepáticos, descartar que haya una falla renal, eso debiéramos hacerlo en todos los pacientes. Y en algunos casos específicos, HIV puede producir hipertensión pulmonar, el Chagas puede producir una miocardiopatía dilatada, toxoplasma también se ha asociado a algunas miocarditis. Así que es la cinética de fierro pensando en hemocromatosis que puede producir problemas cardíacos. Así que hay algunos exámenes más específicos que se piden en algunos settings de pacientes especiales, pacientes jóvenes, no hay una causa clara. Radiografía tórax, todos los pacientes, lo que buscamos en la radiografía tórax, como ustedes ya saben algo, es la cardiomegalia, las líneas B de Kerle que hablan de congestión, los derrames pleurales, las alas de murciélago, con la congestión central o la redistribución vascular. Ya cuando uno ya tiene más experiencia empieza a verlo con más facilidad cuando ve estas radiografías. El electrocardiograma, bueno, es un mundo, como les decía al principio, la insuficiencia cardíaca es la vía final común de muchas enfermedades, así que puede haber de todo. Lo más raro en la insuficiencia cardíaca es que haya un electro normal. En general, así como esto es bien general, pero si ustedes ven un electro normal, cuesta pensar que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada. Lo que más vemos bloqueo rama izquierda, lo que vemos signos de hipertrofia, signos de infarto o presencia de ondas Q significativas. No necesariamente son infartos, sino que pueden ser otras enfermedades. ¿Ya? Así que lo raro acá es el electro normal. El ecocardiograma le pedimos que nos digan el tamaño y la función del ventrículo izquierdo derecho segmentaria, la función de las válvulas y la presión de arteria pulmonar. Esto es lo que nosotros en general queremos pedirle como mínimo a un ecocardiograma. ¿Ya? La fracción de eyección, ustedes ya me imagino que ya algo saben, pero en el fondo equivale a el volumen sistólico, cuánto expulsa de sangre en cada latido del corazón debido por el volumen de fin de diástole. Lo normal es más de 55%. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Yo soy ecocardiografista, así que este es mi mundo. Lo que hacemos es en una visión de 4 cámaras, o sea que se ve los dos ventrículos, las dos aurículas, diagramamos en diástole, al final del diástole, el ventrículo izquierdo, y después diagramamos en el sístole, en el momento que esté más chiquitito el ventrículo, el borde endocárdico, en 4 cámaras y en 2 cámaras. Y a través de una fórmula matemática, el ecocardiograma, la máquina, un software interno que nos permite decir que la fracción de eyección es de un 33%. ¿Ya? Con cálculos de volumen, como haciendo una imagen tridimensional. Ya, pues acá tenemos algunos ejemplos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta es una visión paraesternal, o sea, el ecógrafo está acá arriba. Ya, acá está la piel del paciente y acá está la sonda. Acá está la columna del paciente acá abajo. Lo que vemos es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo muy dilatado. Esto mide 1 centímetro, así que esto debe medir unos 8 centímetros, lo normal es 5 centímetros, 5.5 centímetros. Vemos que se contrae muy poquito. ¿Ya? El CEP muestra la pared posterior y vemos que está muy flojo este corazón. Esta es la visión apical. De nuevo, acá está la mano del ecografista, acá atrás está hacia el cuello, casi está como en el ápex, más o menos. Y vemos que se contrae todo se contrae muy flojito, ¿no? El ventrículo derecho se mueve más o menos bien, pero todo está muy flojo. Fracción de eyección estimada acá es de un 28-30%. Otra etiología potencial de insuficiencia cardíaca, este paciente acá arriba, fijan que esto se mueve más o menos bien, contrae, ¿no? Se ve que se engruesa, pero ven, todo es
boca arriba, que no se mueve, de hecho como que en vez de contraerse se dilata, eso es un aneurisma de la punta, este paciente tuvo un infarto muy grande de todos los segmentos apicales. Y claro, si uno mirara el tercio basal del corazón, tú, oye, está más o menos bueno, ¿ya? Pero de todo el ventrículo se da cuenta que toda la fuerza que se genera acá se va en crecer este aneurisma, que es como un tejido no vital, que es como una gran cicatriz, un pedazo de cuero, entre comillas, que se dilata en cada latido. Así que la función ventricular es muy mala. ¿Por qué? Porque la sangre, en vez de salir por la aorta, va a dilatar, se produce esta dilatación o disquinesia de la punta del ventrículo. Este otro ejemplo, esta es una visión de dos cámaras, muy parecida a la anterior, pero vemos que esto se contrae bien, la pared anterior se contrae bien, pero tiene este segmento que se dilata en el sístole y lo que está reflejando es que tiene un aneurisma inferior basal. Esto es un infarto bien localizado del segmento inferior basal y eso se dilata en el sístole. Más causas ecocardiográficas. Claro, uno dice, oye, el ventrículo está súper bueno, miren cómo se contrae, bonito el ventrículo, súper bien. Pero algo está pasando en la válvula mitral. ¿Se acuerdan que la válvula mitral en los casos anteriores se abría ampliamente? En este caso, se abre muy poquito. Esta es una visión paraesternal, una ecografía de superficie. Esto es un eco transesofágico. Acá está el transductor, está en el esófago, ¿ya? Y acá vemos la válvula mitral que se abre muy poco, ¿ya? Este es un caso distinto, se abre un poquito más la válvula. Este es un ecocardiograma tridimensional de transesofágico, ¿ya? Y claro, si tiene una estenosis mitral, toda la sangre se queda en la aurícula y empieza a aumentar la presión de la aurícula y empieza a subir la presión en las venas pulmonares y finalmente aumenta la presión en el capilar pulmonar, lo que determina que transuda líquido en el pulmón y la gente se cansa. Y eso es lo que le pasa a los pacientes con estenosis mitral. Ya se ve menos. La estenosis mitral era como el pan nuestro de cada día. Los cardiólogos de hace unos 20 o 30 años, ahora es menos frecuente y menos enfermedad reumática. Pareciera que el antibiótico y las benzatinas han hecho su efecto para evitar la enfermedad reumática valvular. Claro, y uno puede decir, un poco lento mi sistema. Claro, el ventrículo acá se mueve bastante bien, ¿no? Pero esta válvula mitral no es normal. Probablemente es reumática. Y lo que está pasando es que se abre más o menos bien, pero se cierra muy mal. Y gran parte de la sangre se devuelve. Y este paciente tiene una gran insuficiencia mitral. Y finalmente, la sangre entra y vuelve y se devuelve hacia la aurícula, entra y se devuelve, y poquita sangre avanza hacia la aorta, así que determina que el gasto cardíaco sea muy bajo, a pesar que la función ventricular es más o menos buena. Así que estos son pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es un caso un poco más raro, pero es muy bonito la imagen. Un hombre joven que tenía una glucopolisacaridosis tipo 4 y lo que ven que el corazón se contrae con fuerza, no parece haber problema de la función sistólica, pero sí llama la atención que las paredes son sumamente gruesas y tienen este brillo especial. Paredes que miden 25, 30 milímetros, lo normal es 10 milímetros. Y claro, este paciente tiene una gran disfunción diastólica, ¿ya? Y ese es el problema, que el corazón no se llena bien. Claro, se contrae y expulsa relativamente bien, pero expulsa muy mal y tiene una disfunción diastólica y está en el grupo de las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. ¿Ya? Así que ahí les quise dar como algunos ejemplos, hay muchos más, pero bueno. El tiempo que tenemos, esto es lo que les puedo contar. Perdón, y otro caso, esta es una mujer joven que había tenido embolías pulmonares. La imagen no es estupenda, pero este es el ventrículo izquierdo y claro, ¿se acuerdan que el ventrículo derecho era chiquitito, no? No, este caso tiene un gran ventrículo derecho, dilatado y funcionante, está más flojo el ventrículo derecho. Y acá, este es la sangre que regurgita por la tricúspide. ¿Cómo en la ecocardiografía logramos saber cuál es la presión de arteria pulmonar midiendo la velocidad? Acuérdense que en el fondo, ¿cómo uno puede saber la presión de la capilar pulmonar? Sabiendo la velocidad con que regurgita la sangre en la tricúspide. Que claro, si uno tiene insuficiencia tricuspidia, la sangre regurgita, pero ¿de qué depende la velocidad con que regurgite la sangre en la insuficiencia tricuspidia? No les puedo hacer, no espero que nadie me conteste, pero depende del gradiente de presión, ¿ya? El gradiente de presión, o sea, lo que es el gradiente de presión, la diferencia de presión entre el ventrículo
y la aurícula. El ventrículo, para poder expulsar la sangre hacia la válvula pulmonar, tiene que superar la presión de arteria pulmonar. Entonces, la fuerza que genera el ventrículo derecho refleja en esta gradiente de presión. Por lo tanto, yo logro medir, mido la velocidad con que refluye la sangre. La velocidad es de 4.5 metros por segundo. Y a través de una fórmula matemática, viendo la velocidad, puedo saber el gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. El gradiente es de 82, más yo tengo que hacer una estimación de la presión de la aurícula derecha, porque la aurícula derecha también tiene presión, debe ser 15 o 20. En este caso, la presión de arteria pulmonar es de 100 milímetros de mercurio. La presión normal es 30. Ya cuando tiene más de 40, uno se asusta. 100 es una gran hipertensión pulmonar, así que estos pacientes tienen un buen ventrículo izquierdo, pero lo que pasa es que tienen una falla del ventrículo derecho y empiezan a tener disnea de pequeño esfuerzo porque tienen un gasto cardíaco limitado por la hipertensión pulmonar. O sea, no logran aumentar el gasto cardíaco por esta altísima presión de arteria pulmonar y el ventrículo derecho claudica. Ya. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente descompensado, lo primero y más importante es buscar la causa de descompensación. Hay un montón de causas, pero de las cosas más frecuentes hay que pensar que hay una infección o que haya anemia, que haya abandono de tratamiento y otras más, como la falla renal, infartos, embolías, alcohol, estrés. Pero de las cosas duras, infecciones, abandono de tratamiento, arritmias, son las cosas que uno ve más en el día a día. ¿Ya? Y por supuesto tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ya lo vimos algo al principio, pero ¿no será que tiene otra cosa este paciente? Me tocó con un familiar mío que gran edema, extremidades inferiores, tenía un poco de ascitis, disnea, era hipertenso, tenía fibrilación auricular. Al principio lo empezamos a tratar, claro, lo empezamos a tratar como insuficiencia cardíaca y lo hospitalizamos alguna vez y tenía un BNP normal. Claro, y después salió el dato que el señor era alcohólico, lo que tenía un daño hepático crónico y claro, esa era la causa de su edema y su ascitis. Así que siempre hay que tener ojo y pensar en otros diagnósticos alternativos. Tendrá una falla renal y por eso está hematoso, falla hepática, etc. ¿Ya? Y siempre el síndrome de compromiso estado general, de cánceres, siempre se plantea como diagnóstico diferencial. Ya, pues entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, primero hay que buscar las causas corregibles, y esto es como las cosas simples de la vida. Hay unas guías del Ministerio de Salud bastante buenas del 2015 que lo hicieron varios cardiólogos de distintos centros y que están súper buenas. Un poquito, le falta lo último, pero están súper fáciles y bien amigables. Así que hay que buscar causas corregibles. ¿Será que hay enfermedad coronaria? Yo lo puedo revascularizar y va a mejorar el ventrículo. ¿Será que tiene una estenosis mitral o una insuficiencia mitral? Yo lo puedo reparar o operar y mejora. Y si es que no hay causas corregibles, le puedo dar mejor terapia médica. Y de la terapia médica en un paciente con insuficiencia cardíaca, siempre tenemos que evaluar el tema de la terapia no farmacológica. Las cosas simples de la vida. Esto es lo que ustedes debieran saberse al dedillo. Adherencia al tratamiento. El 66% de los pacientes con insuficiencia cardíaca adhieren al tratamiento. El tema del peso, bajar de peso siempre ayuda. Estas son saben esto de las indicaciones clase 1, clase 2A. ¿Ya? Comer poca sal. Restricción hídrica en general no hay que ser muy obsesivo con eso, pero a veces hay pacientes que se lo toman a pecho, esto de tomar muchas que cuidan sus riñones tomando mucha agua y toman 3 o 4 litros y se descompensan, así que con insuficiencia cardíaca avanzada uno les pide que restrinjan la ingesta de agua, alrededor de hasta 2 litros, 1800 cc al día. ¿Ya? El paciente tiene insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo izquierdo, deben consumir poco alcohol, máximo una copa de vino al día o una cerveza diaria máximo. Ahora, siempre hay que pensar en la miocardiopatía alcohólica. Es una causa no tan rara de miocardiopatía dilatada y es reversible potencialmente o parcialmente si suspenden el alcohol, así que hay que interrogar al paciente. Cigarro, ponerse las vacunas, hacer ejercicio, dentro de eso está la rehabilitación.
no usar CPAP en pacientes que tienen apnea central de sueño porque empeora las cosas del CPAP. En esos casos sí, cuando hay apnea obstructiva, pero no apnea central. Y algunos medicamentos empeoran las cosas como los antiinflamatorios, como los bloqueadores. Se acuerda que soy un tropo negativo, ¿ya? Algunos antiarrítmicos. Así que hay que revisar bien la lista de medicamentos que toman estos pacientes. Esto es muy largo, pero es un súper buen resumen respecto a la aproximación terapéutica. Acá al ladito dice que todos los pacientes deberían recibir diuréticos porque lo que más logra es aliviar los síntomas de la falla cardíaca. Si la fracción de eyección es menor a 35% con terapia médica óptima y tiene historia de taquicardias ventriculares o episodio de fibrilación ventricular, todos debieran tener un desfibrilador. Eso en Chile no se cumple porque hay un tema económico muy fuerte. Son súper caros los desfibriladores, pero es una indicación clase no. ¿Ya? Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida, todos debieran dar la pelea por recibir IECA o ARA2 o beta-bloqueadores. Estoy hablando de enalapril, losartán y beta-bloqueadores. Solamente está demostrado en el carvedilol, en el bisoprolol, en el metoprolol, no los otros beta-bloqueadores. Sí que es sintomático a pesar de esta terapia y la fracción de eyección es reducida, antagonistas los receptores mineralocorticoides. Estamos hablando de espronolactona o epleronona. ¿Ya? Y harta evidencia que sirven harto. Entonces, sigue sintomático y tolera los IECA o ARA2. Pensemos en los inhibidores de la neprilicina. En el mercado lo que es el Entresto, que es una mezcla entre sacubitril y valsartán. Un antihipertensivo, que el sacubitril es un antihipertensivo que aumenta los niveles de los péptidos natriuréticos y que ha demostrado mejorar la sobrevida. Se los voy a mostrar en un momento. Tienen QRS ancho, evaluar la posibilidad de un resincronizador. Si tienen frecuencias altas, a pesar del beta-bloqueo, usar ivabradina, que es un bloqueador de los canales de iónicos I. Lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca, ha demostrado mejorar la sobrevida, mejorar la sintomatología, disminuir la muerte súbita. ¿Ya? Y después, si todo esto no funciona, ahí recién se plantea el uso de digoxina en algunos casos cuando hay NFA, o hidralacina isosorbide, o trasplante. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ya? Solo una diapositiva, sacubitril, que es como la niña bonita de la insuficiencia cardíaca, ha demostrado beneficios en muerte, en hospitalizaciones, en capacidad funcional, así que se puede usar, idealmente se debiera usar, pero son muy caros y son hipotensorios, así que lo que pasa habitualmente es que los pacientes no tienen tienen presiones más bien bajas ya con la terapia habitual, así que son pocos los pacientes que toleran esta mezcla de sacubitril con valsartán, pero hay que tenerlo disponible. Pues si estamos con terapia óptima farmacológica, pensamos que el paciente tiene una sobrevida mayor a un año, o sea, no tiene un cáncer terminal, no tiene otras enfermedades. Todos los pacientes capacidad funcional 2-3, que no están en 4, ya que el pronóstico es muy malo, ni capacidad funcional 1, debieran recibir un desfibrilador. ¿Ya? Y si el paciente está en ritmo sinusal, tiene un bloqueo rama izquierda del QRS ancho, podríamos pensar en un resincronizador. Vamos a hablar un poquito de eso. No sé si saben lo que es un resincronizador, pero durante mucho tiempo se planteó cómo mejorar el paciente con insuficiencia cardíaca, qué se le podía ofrecer, los remedios. Algunos decían, oye, si tiene mal ventrículo, obvio, pues démosle un nootrópico, démosle un remedio que aumente la potencia del corazón. Suena súper lógico, ¿no? ¿Qué creen que pasó? Lata que no me pueden responder, pero se morían más los pacientes. ¿Ya? Los inotrópicos positivos orales que se usaron por un tiempo decían que se murieran más. Mejoraba algo la sintomatología, pero se morían más. Entonces, claro, tiene lógica, ¿no? Porque aumentaban las arritmias, aumentaba el consumo de oxígeno. Entonces empezaron a pensar que más... Bueno, de ahí planteó esta de usar vasodilatadores, ¿no? Y eso es lo que hacemos actualmente. Bajar la poscarga, por lo tanto, el corazón, entre comillas, se contrae con más facilidad, pero eso tiene un límite. A alguien muy inteligente se le ocurrió, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué el paciente que tiene bloqueo rama izquierda tiene mala función? ¿Será porque tiene disincronía? ¿Y qué significa eso? Recuerden que el bloqueo rama izquierda lo que hace es que contrae una parte del ventrículo pero 10 segundos después se contrae la otra parte del ventrículo.
la pared central no se contrae al mismo tiempo que la pared lateral. ¿Ya? Y algún gallo muy inteligente lo que hizo fue poner un marcapaso común y corriente que tenía un cable en el ventrículo derecho y otro cable en la aurícula, metió un cable por el seno coronario. El seno coronario es la vena del corazón. Un hoyito se metió por la aurícula derecha y llegó hasta la pared lateral del ventrículo izquierdo. Logró que se contrayeran al mismo tiempo la pared central y la pared lateral. Con eso, el paciente, en general, el 80%, mejora su capacidad funcional y también disminuye la mortalidad. ¿Ya? Este es un paciente que se le puso un marcapaso y acá se está estimulando solamente el cable derecho. Ven que tiene un QRS muy ancho. Entre más ancho el QRS, lo que está reflejando es que las paredes del corazón se contraen en tiempos distintos. ¿Ya? Así que eso refleja disincronía del ancho del QRS. Así que es bien poderoso para predecir esta asincronía entre las paredes. Estimulo el cable izquierdo. El cable izquierdo, acuérdense que ese cable que se metió por el seno coronario. Bien, parece súper ancho, más ancho todavía. Pero, estimula los dos cables al mismo tiempo. El QRS es mucho más angosto. Lo que habla es que disminuye la asincronía. Así que es una muy buena opción esta estimulación biventricular. No solamente no funciona en todos los pacientes y hay que ser súper selectivo en el grupo de pacientes que se benefician. ¿Qué significa eso? El QRS debe ser ancho, mayor de 120 milisegundos, ojalá con morfología de bloqueo rama izquierda y ojalá en sinusal. Y fracción de eyección menor a 35% y terapia óptima. O sea, no es planteable. Un paciente tiene mal ventrículo y está sin medicamento y ustedes le dicen, oye, ¿le vamos a poner un resincronizador? No. Solo se plantea en pacientes con terapia óptima. Ya, cosas así como más medicina aeroespacial, entre comillas. Asistencia circulatoria, pocos centros lo tienen, la Católica lo tenemos. Es un dispositivo caro, muy caro, requiere mucho soporte, tanto quirúrgico, infecciones, sangrados, así que tener un equipo multidisciplinario para manejarlo. Se plantea en pacientes muy graves, pero y que está con terapia optimizada al máximo, con mal ventrículo, con un consumo de oxígeno muy disminuido, si se ha logrado hacer un test cardiopulmonar, o sea que no tiene capacidad de hacer poco ejercicio, tiene capacidad muy limitada de hacer ejercicio. Ha tenido muchas hospitalizaciones, que está dependiente de inotrópicos positivos. ¿Se acuerdan? Yo le dije que usamos inotrópicos. Bueno, cuando están muy descompensados sí lo usamos, y usamos dobutamina, milrinona, lo cual mejora la función ventricular. Eso asumiendo el riesgo de arritmias, por ejemplo. Para eso los pacientes están hospitalizados en unidades monitorizadas. También se plantea esta asistencia ventricular en pacientes que tienen disfunción de los órganos vitales, falla renal en evolución, con índices cardíacos muy bajos, etc. No debiera tener una gran falla derecha del ventrículo derecho para plantearlo, o una gran insuficiencia tricuspidea, porque acuérdense que este soporte es solo para el ventrículo izquierdo, así que si tiene mucha hipertensión pulmonar o falla derecha, no les va muy bien. ¿Ya? Trasplante cardíaco. Trasplante cardíaco como concepto es cambiar una enfermedad por otra. A uno dice, oye, que se haga el trasplante, ¿se va a mejorar este paciente? Claro, se mejoran de la falla cardíaca, pero en enfermos de la inmunosupresión, de las infecciones, pero sigue siendo una muy buena alternativa. En general, un paciente trasplantado uno le puede ofrecer una sobrevida de un 80% a 2 años y de 50% a 10 años. Es bastante buena. ¿Y quiénes se plantea? Insuficiencia cardíaca terminal, que no responde a terapia, que biológicamente está estable y que tiene capacidad de cumplir tratamiento futuro, que pacientes a veces se deprimen, suspenden los remedios y se mueren. Así que siempre se les pide una evaluación psiquiátrica. Las contraindicaciones que ustedes se imaginan, pues, infección activa, falla renal, falla multiorgánica, cáncer, obesidad, abuso de droga, hipertensión pulmonar. Hay mucha hipertensión pulmonar y esto ha sido un tema frecuente, no se puede hacer. Acuérdense que en el fondo de la hipertensión pulmonar uno le pone un ventrículo derecho sano, que está acostumbrado a presiones bajas, y si el paciente tiene una hipertensión pulmonar, o sea, las arterias pulmonares ya tienen presión muy alta, no lo va a tolerar, ¿no? Ese ventrículo derecho va a colapsar. Un par de diapositivas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Claro, esto es como el 30-40% de todas las insuficiencias cardíacas, y uno lo toca poco el tema porque no hay mucho que hacer, y acá les voy a comentar algo. La fracción de eyección preservada se ve más en mujeres, se
ve más en hipertensos, con más comorbilidades, se ve más en obesos. Y esto es, por ejemplo, la sociedad, esta es la Sociedad Argentina de Cardiología, hizo este resumen, donde dice que, claro, recomendaciones para el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, diuréticos, para el manejo de los síntomas, como siempre, manejo de la hipertensión según las guías, manejo de la fibrilación auricular, revascularizar o arreglar la enfermedad coronaria cuando se pueda, hacer ejercicio, control del azúcar, bajar de peso, ARA2, o sea, los sartán para reducir hospitalizaciones, 2B, y no sirven los suplementos. Así que el resto, y las otras terapias, no sé, por los espironolactona, nos ha demostrado grandes beneficios, son beneficios bien parciales. Así que es un tema. Ya, ustedes querían que hablara de cuánto derivar. Ya, pues hablemos un poco de eso. Oye, esta es una guía del 2019, enfrentamiento a un paciente en urgencia. ¿Cuándo hay que asustarse y meter adentro el paciente rápidamente? El paciente que debuta con marcada hipoxia y shock, o diestrés, o anuria, bueno, esto ya como que todos se lo imaginan, ¿no? Riesgo intermedio que uno debiera hospitalizarlo, debut de la falla cardíaca o hipotensión. La hipotensión dificulta mucho el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque todos los remedios que damos bajan la presión, entonces si parten con presión baja es re difícil tratarlo. Mal pronóstico, la taquicardia, la falla renal al debut, la hiponatremia, la elevación de la troponina, un síndrome coronario. La troponina es un factor de riesgo, no necesariamente marca en estos casos que hay un problema coronario. La elevación del BNP o la falla hepática. En general, no hospitalizamos pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan buena presión y pulso, responden a los diuréticos en la urgencia, lo mismo que no tienen falla renal o que no tienen elevación de la BNP o la troponina. Factores de mal pronóstico, ¿en quiénes debemos asustar, no? La etiología isquémica nos debe asustar, la gente viejita nos debe asustar, la fracción de eyección muy baja. Claro, todas las fracciones de eyecciones menores de 35 son malas, pero menor de 25 uno le debe parar la antena de que esta cosa es más complicada. La capacidad funcional 3-4 de base, pacientes que ya han tenido muerte súbita o tienen taquicardias ventriculares sintomáticas. El hecho de que en la ecografía tengan un patrón de llena restrictivo le agrega más riesgo. El consumo de oxígeno muy limitado, el VO2 es como el consumo máximo, se hace con un test cardiopulmonar y permite decir que el paciente de verdad tiene una capacidad física muy disminuida, ¿ya? O que requieren muchas hospitalizaciones. Todos estos son elementos para decir que este es un paciente de alto riesgo. Así que yo pensaría en derivarlo. Ahora, lo que les decía, uno cuando es alumno no quiere las cosas más claritas. Una forma de enfrentarlo es con el score de Seattle. Te indica el pronóstico sobrevía a la insuficiencia cardíaca. Estos multi-trial, omega trial, que meten muchos datos y definieron todos estos parámetros. Ustedes se pueden meter a esta página. Para calcular el score de Seattle es bastante fácil y les da sobrevida a un año. Así que una buena forma de enfrentarse es definir el riesgo. Entonces, ¿cuándo derivamos? Derivamos cuando requerimos diagnósticos más específicos con exámenes invasivos. Ahí deberíamos derivar a todos esos pacientes. Derivamos cuando los pacientes son considerados de alto riesgo o requieren tratamientos de mayor complejidad, como desfibriladores, terapia de resincronización o plantearse alternativas quirúrgicas como revascularización o trasplante. O cuando el score de Seattle habla que la mortalidad a un año es mayor a un 20%. Anduve un poco rápido, sé que estamos atrasados, ese es mi mail, me quedo un rato más para las preguntas, no, cualquier cosa, feliz que nos contactemos por mail. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Al contrario. Tenemos un par de preguntas. Ya. Alfonso Prieto pregunta, ¿hay algún ARA2 recomendado especialmente o los sartán está bien? En general, me sigo viendo, ¿no? En general, los ARA2 son todos iguales. Lo importante es llegar a las metas de presión. Uno busca que las presiones estén más cercanas a PAM medias de 70-80. No hay uno mejor que otro. Lo importante es lograr las metas de presión. Perfecto.
Tomás Torres pregunta, ¿se puede usar terapia de beta bloqueo en un paciente que esté inestable? Y define como inestabilidad el hecho que esté con insuficiencia cardíaca descompensada, no. La recomendación es que el beta bloqueo se inicie en fase de estabilidad clínica. No se debe iniciar en un paciente descompensado. La otra pregunta que no se plantea, bueno, el paciente lo hospitalizamos, está descompensado, ¿le suspende el beta bloqueo? La recomendación en general es dar de no suspenderlo, sino bajarla a la mitad a la dosis. Pensemos que los beta bloqueadores es un inotrópico negativo, ¿no? Yo era chico, estaba en el cuarto de medicina, la pregunta que me hicieron en la prueba era ¿cuál de los siguientes medicamentos está contraindicado en el manejo de la insuficiencia cardíaca? ¿Y cuál creen que era? El beta bloqueo. Que en ese tiempo, así que para que vean lo viejo que soy, pensaba que el beta bloqueo era tóxico para el corazón. Y supuesto salieron trabajos que demostraron beneficios en sobrevida y en capacidad funcional con el uso de beta bloqueo, pero en dosis súper chiquititas tienen que ir partiendo muy de a poquito en pacientes estables. Perfecto. Más preguntas. Ya. Nicole Genin pregunta, ¿cómo se logra mantener la fracción de eyección en una insuficiencia cardíaca diastólica con un corazón con hipertrofia concéntrica si el aumento de la masa disminuye el volumen interior del ventrículo? No sé si comprendí bien la pregunta. Como les explicaba, cuando hay una función sistólica conservada y hay una disfunción diastólica, ese es el problema. El problema es que el corazón se relaja mal, y si se relaja mal, lo que está haciendo es que le metes líquido al corazón, o sea, entra sangre, entra el flujo diastólico, pero si la presión dentro del corazón está muy aumentada, entra poco líquido, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se contrae, también expulsa poco líquido, así que el volumen eyectivo es bajo. Lo que hace es que empieza, en el fondo está aumentada la presión diastólica dentro del ventrículo. Esa presión diastólica se transmite a la aurícula izquierda y se transmite también al capilar pulmonar. Así que la disfunción diastólica lo que determina no es un problema en la contracción, sino que un problema en la relajación. No logra entrar la suficiente sangre dentro del ventrículo durante el diástole y lo poco que entra es en base a una elevación de la presión de aurícula izquierda y capilar pulmonar, que determina causa congestión pulmonar finalmente. Perfecto. Ya. Bueno, en honor al tiempo, vamos a tener que dar solamente unos 5 minutos de break. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Ahí dejé mi mail en la última diapositiva. Chiquillos, que les vaya bien, éxito, felicitaciones por este trabajo. Muchísimas gracias, doctor.